¿Eres padre y te preguntas cómo equilibrar tu trabajo con las necesidades de tu hijo neurodivergente? ¿Sabías que existen derechos laborales que podrían facilitarte esta tarea? El día de hoy, junto a nuestro invitado especial, exploraremos las licencias y permisos que la ley ofrece para padres en situaciones como la tuya, porque conocer tus derechos es el primer paso para ejercerlos. Ahora que ya conoces nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mamás, papás, docentes que nos acompañan, te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, dándote la bienvenida a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching, para empoderar a todos los padres y docentes que desean saber más sobre la vida de sus hijos y también sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos con un episodio todos los sábados y contaremos, como el día de hoy, con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Qué alegría, papá, mamá, el día de hoy continuar con el mes de papá y sobre todo con un invitado muy especial que, como ya te habíamos iniciado, como ya habíamos comentado desde el inicio, pues vamos a hablar sobre un tema que tú nos has solicitado, sobre los derechos laborales en la paternidad atípica. Y para eso el día de hoy contamos con un gran invitado. El día de hoy nos acompaña el abogado Gustavo Guapaya Vidal. Gustavo Guapaya es especialista en gestión de recursos humanos y seguridad ocupacional. Se ha desarrollado como asesor en el sector privado y desde hace 4 años ocupa el cargo de gerencia general de Guapaya y Ortiz Arrieta Asociados, firma de abogados orientada a la asesoría preventiva de conflictos laborales. Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y acompañarnos en un tema vital para nosotros en Yo Te Escucho. Gracias a ti, Carla, por la invitación. Un gusto con todos. Bueno, esperemos que poder compartir un poco de conocimiento y ayudar a todos en sus conflictos laborales, ¿no? Pues la verdad que sí, porque creo que el día de hoy no solamente conocemos muchos derechos con respecto a mamás, con respecto a mujeres, creo que el tema de papá a veces se queda un poco de lado, a veces no hablamos de este lado paterno que también puede tener beneficios, sobre todo durante este proceso tan importante de crianza. Entonces yo creo que podemos empezar el podcast justamente con esta gran pregunta: ¿por qué necesitamos entonces hablar de derechos laborales en la paternidad? Y más que todo para nuestra maravillosa comunidad neurodivergente. En realidad debemos hablar de derecho laboral de todos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y es muy importante que las personas conozcan sus derechos laborales. Lamentablemente en el Perú existe un gran desconocimiento de los derechos laborales, de la manera de contratación, de qué beneficios tengo como trabajador. La gente sigue confundiendo que una locación de servicios es mismo que un contrato de trabajo. O muchas empresas creen que al contratar por locación de servicios estoy generando ahorros, cuando en realidad no es así. La formalización laboral tiene muchos beneficios, tanto para la empresa como para el trabajador. Y en lo personal siempre he pensado que en toda carrera, al menos debería llevarse un curso básico de legislación laboral, porque hay muchas personas que ni siquiera saben qué elementos o qué debe contener el contrato de trabajo. Y de ahí empiezan todos los problemas que a la larga la relación laboral se van a ir presentando. Tal cual, porque el tema de la protección, ¿no?, de un trabajador es importante y más aún cuando nosotros sabemos que vamos a ser papás, es importante saber de qué recursos podemos contar para poder acompañar a nuestra pareja en este proceso, ¿no? Y creo que muchos papás también hablan acerca de la equidad, ¿no? La equidad en cuanto a derechos, en cuanto a tiempos, ¿no?, en cuanto a procesos de acompañamientos. Entonces, una de las preguntas que nos habían dejado nuestros oyentes es acerca de la diferencia entre las leyes y las normas. Cuando ellos revisan sus contratos y ven un poco el tema de beneficios laborales para paternidad, ven que la normativa o ven que la ley, ¿hay alguna diferencia entre estas dos palabras? No, son lo mismo. La ley y la norma vienen a ser lo mismo en realidad.
Correcto, entonces no hay que una norma pesa más, una ley pesa menos. No, una norma es sinónimo de una ley. Lo que pasa es que existe algo que se llama ordenamiento jurídico, en el cual hay una pirámide que las leyes tienen más peso que las resoluciones, y las resoluciones tienen más peso que una ordenanza, por ejemplo. Pero en materia laboral nos estamos refiriendo siempre al código, a la ley de trabajo, que es el Decreto Supremo 0397R, y básicamente siempre tenemos que referirnos al ordenamiento jurídico laboral. Y en el contrato va a estar citado tu tipo de contrato, si es un contrato a modalidad, a plazo, contrato de suplencia, y tus beneficios siempre van a ser los mismos, excepto que te estés contratando en una empresa que es una micro pequeña empresa. Ahí sí va a haber diferencias en los beneficios, ¿ya? Pero en general el contrato de trabajo debe indicarse cuál es tu régimen laboral. O sea, 728, pequeña empresa, y en base a eso vamos a ver cuáles son tus beneficios como trabajador. A veces como trabajadores nosotros recibimos un contrato y bueno, lo firmamos porque nosotros ya tenemos ciertas expectativas, ¿no? En cuanto a lo que tenemos, lo que queremos ganar, cuánto queremos percibir, nuestras vacaciones, pero a veces no logramos mirar más allá. ¿Cuáles son los beneficios? Y volteando también la pregunta, ¿no? ¿Qué consecuencias trae el no empaparse, el no saber cuáles son tus derechos? Por ejemplo, todo trabajador espera recibir una gratificación en julio y diciembre, ¿no? Esto va a ocurrir si tú te contratas en una empresa de régimen general. Pero si tú te está contratando una micro o una pequeña empresa, estos beneficios no existen. Allí no hay gratificación en julio y diciembre. Tampoco va a haber CTS en algunos casos. El seguro médico tampoco será obligatorio, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tienes que saber. Tienes que saber quién te está contratando y bajo qué modalidad te están contratando. Y eso debe estar muy claro en el contrato de trabajo. Y entonces, siendo contratado por una pequeña microempresa y por una empresa más grande, entonces estos beneficios también involucran el tema parental. Entonces también en algunos habrán ciertos beneficios parentales y en otros no. Exactamente, beneficios parentales, ¿en qué sentido? Por ejemplo, los tiempos, ¿no? Las disposiciones para pedir, que vamos a ver un poquito más adelante a profundidad, el pedir permiso, por ejemplo, para días extemporáneos. Eso se aplica en régimen general, o sea, eso aplica a todos por igual. La diferencia básicamente entre una pequeña empresa, o micro pequeña empresa, o que se llama MIPE, o una empresa de régimen general, va a ser los beneficios como gratificación, vacaciones y CTS. Ahí va a ser la diferencia grande. En unas se paga completo a 30 días, otros se paga a 15 días, otros beneficios no se pagan. Eso va a ser la diferencia. Entonces, lo que tengo que saber primero es qué empresa me está contratando y bajo qué régimen me están contratando. Correcto. Entonces, ser un papá atípico, ser un papá con un hijo neurodivergente, no significa que tiene más o menos derechos. No. Tiene los mismos derechos. Exacto. Que los demás. La normativa que existe referente a las personas con autismo o las personas con discapacidad, que son dos leyes distintas, lo que generan, lo que promueven son la inclusión de estas personas en el trabajo, ¿no? O beneficios a estas personas, no beneficios a los padres de estas personas, no beneficios a ellos como posibles trabajadores. Correcto. Por ejemplo, la norma de discapacidad obliga desde hace ya varios años, ya hace como 8 años, no me equivoco, de que toda empresa tiene que tener en su personal en planilla al menos el 5% personas con discapacidad. Y que cuando hay una convocatoria, un puesto de trabajo que queda vacante, la convocatoria debe hacerse primero a través de la página especial del Ministerio de Trabajo para personas con discapacidad, para que ellos tengan la primera chance de postulación. Y si tengo dos candidatos igual capacitados para el mismo puesto, tengo uno con una discapacidad y el otro no, debo preferir a la discapacidad a fin de completar mi cuota. Y a pesar de que esta norma ya existe, lamentablemente SUNAFIL no fiscaliza adecuadamente y no hay multas o no hay mucha indagación sobre si las empresas realmente cumplen con la cuota de contratación. Y por ejemplo, cuando hablamos con discapacidad, y lo hablábamos hasta hace unos minutos antes de iniciar el podcast, cuando hablamos de discapacidad siempre tendemos a pensar en la discapacidad física. Que es lo más común. ¿No? Que es lo más común, porque es bien difícil a veces poner dentro de una discapacidad cognitiva, ¿no? O mejor dicho, me corrijo, una disfunción. Por ejemplo, si yo soy TEA nivel 1, que mi coeficiente intelectual va sobre el promedio, o una persona TEA como yo, colocar dentro, por ejemplo, de la información que me piden, colocar mi diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de discapacidad y hablamos de cuota, las personas que no tenemos una discapacidad física, unas personas que tenemos una condición, ¿ingresamos también dentro de ese porcentaje?
Todo depende si tu condición está considerada como discapacidad o no. Si la condición está considerada como discapacidad y con nadie la reconoce como tal y te dan tu carnet, vas a poder tener los beneficios de este grupo del 5%. Si no lo tienes, no. Por ejemplo, lo más común en cognitivos son los chicos con síndrome de Down, que muchas empresas los contratan. Por ejemplo, he visto tanto en Ripley como en OH, me parece, que los reponedores y los acomodan de ropa son chicos con síndrome de Down que tienen a hacer un trabajo básico y que es una manera de inclusión. Eso también es parte de lo que se llama empresas acá hay que explicar algo. Una empresa socialmente responsable no es la que hace chocolatada a fin de año para Navidad. No es la que lleva regalos a niños pobres, ¿no? Una empresa con conciencia social, con un programa de responsabilidad social, es aquella que genera programas para que personas de cierta condición en el tiempo se desarrollen y salgan de esa condición. Por ejemplo, las que incluyen a chicos con discapacidad para el trabajo, o programas que, por ejemplo, adoptan a una comunidad y fomentan que chicos de esa comunidad salgan y sean incluidos en migración laboral. Eso es realmente responsabilidad social. Por supuesto que sí, porque tratamos con una responsabilidad social de tener una sociedad más equitativa, y que más el desarrollo igualitaria. del tiempo, esa sociedad se desarrolle. Una chocolatada no es responsabilidad social. Así es, claro, porque imagino también responsabilidad social lo que ayuda es que también a este grupo de personas les genera más autonomía, que puedan insertarse mejor a la sociedad. Puedan insertarse a la sociedad, al mercado laboral, con derechos laborales establecidos y tengan lo que se llama desarrollo de vida. Que esa persona, el año pasado en Estados Unidos se jubiló el primer trabajador de McDonald's. Exacto. Que había laborado 40 años para la empresa con síndrome de Down. Ojalá en Perú un día veamos eso, ¿no? Que una persona con una discapacidad cognitiva se llegue a jubilar y tenga una pensión acá. Sí, fue muy interesante, fue una noticia, ¡boom! Claro. Totalmente. Esperemos también que nuestras leyes peruanas y sobre todo nuestros empresarios, pues también sean responsables con esta cuota, ese es el problema, pues. No hay realmente una política, no hay una verdadera política, un verdadero desarrollo de responsabilidad social. Acá se sigue entendiendo que responsabilidad social es, ok, Navidad, hago chocolatada, le llevo a un pueblo joven, ya es mi responsabilidad social. Eso no es así. Es un programa de desarrollo de un grupo, de un sector. Esperemos entonces ese cambio. Por eso es que ahora me permito preguntarme sobre los derechos laborales que existen para padres que tienen que cuidar, ¿no?, a sus hijos con una discapacidad. Entonces, ¿qué licencias tenemos disponibles para todos? Mira, todos los trabajadores en el Perú tienen las mismas tipos de licencias. Tenemos licencias con o sin goce de haber, por ejemplo. Compensables o no compensables. ¿Qué decir esto? Por ejemplo, yo tengo un tema personal por el cual debo sentarme al trabajo, ¿no? No tengo vacaciones, no acumulo saldo vacacional, o yo me lo gasté, puedo pedirle a mi empleador, es que necesito 5 días de licencia y quiero que sean, por favor, compensables o no. Pero primero, con o sin goce. Quiere decir, ¿me los vas a pagar o no me los vas a pagar? Correcto. ¿No? Si no me los vas a pagar, normalmente son no compensables. Ok, estos 5 días no vienes, suspende contrato de trabajo, no te pago 5 días, no trabajas 5 días, vete y vuelve 5 días. O la empresa me dice, ya, ok, estos 5 días son compensables, te los voy a pagar, lo que significa que tú al retorno de los 5 días vas a tener que pagarme esas horas, compensarlas fuera de horario, con horas extra, ¿no? Esa es una licencia con goce o sin goce que cualquier trabajador puede solicitarla. ¿Lo puedo solicitar? ¿La empresa tiene la obligación de dármela? No. Queda facultad de la empresa concederme o no esta licencia. Correcto. ¿Ya? Lo otro son las licencias por enfermedad del trabajador. O sea, yo como trabajador me enfermo, pido licencia, presento mi caso médico, descanso y me recupero y empiezo a trabajar, ¿no? Después tenemos las licencias por paternidad y por maternidad, que está un marco jurídico establecido para ellas. Y lo otro es que tenemos una licencia especial, que es una licencia por la ley 30012, que es la ley que establece las licencias por derecho de trabajador a aceptar licencia cuando un familiar directo tiene un accidente grave o una condición de desahucio, ¿no? Una condición de gravedad que requiere que yo lo cuide. Esa licencia se otorga a un trabajador hasta por 7 días, primer tramo, si no tiene saldo vacacional, cuando por ejemplo un familiar directo, llámese mi esposa, mis hijos a mi cargo o padres a mi cargo, tiene un accidente. Entonces requieren que yo los cuide, ¿no? Que los acompañe a los seguimientos médicos, que esté pendiente con ellos, o tenga una condición terminal. Entonces, en estas dos condiciones no incluye a la gente, a los pacientes o hijos con condiciones cognitivas especiales. Ahí no aplica ese tipo de licencias. Hay que tener que hacer como papá. Tengo que llevar a mi hijo a terapia.
¿Qué puedo hacer? Pedirle a mi empleador que ese día me dé la licencia por horas, ¿no? Me salgo del trabajo a mediodía y esas horas las compensaré después, o me descontarán las horas, o pido coordinación, o de repente pedir un día a cuenta de vacaciones. Este día necesito el día completo, lo tomo por vacaciones, claro, pierdo un día de vacaciones ya, pero acompaño a mi hijo. Y esto me jala entonces la pregunta que creo que es lo más conocido, la información que todo papá desea saber, que justamente con respecto a la licencia de paternidad, porque claro, mi esposa da luz, mi pareja da luz, y de repente nos enteramos de que nuestro hijo tiene síndrome de Down, tiene una discapacidad física tal vez. Entonces, cuando se tratan de licencias de paternidad y yo quiero acompañar a mi esposa, ¿hay alguna diferencia en que nazca mi hijo, ¿no?, sano, normal, regular, versus, ¿no?, un hijo con una discapacidad? ¿Hay diferencia, por ejemplo, en la cantidad de días? Cuando nace un niño, sea por parto natural o cesárea, el papá tiene derecho a 10 días de licencia, ¿ya? Que los puede tomar desde el día que el niño nace, desde el día que la mamá o el niño son dados de alta, o desde la fecha de parto probable, comunicándolo con anterioridad, ¿no? Ya se establece una fecha probable de parto y el papá puede salir un día antes de la fecha de parto. Son 10 días. Si el niño nace con una condición cognitiva, nacen prematuros o nace un parto múltiple, esta licencia puede ser hasta por 20 días, ¿no? Obviamente son días pagados, ¿no? Y si el niño nace con enfermedad cognitiva terminal o discapacidad severa, o la mamá está en estado de gravidez, o sea, la mamá ha tenido una secuela por el parto, este tiene hasta por 30 días, ¿no? Acabadas las licencias, yo al trabajador si necesita más días, puedo hacer uso de su goce vacacional. Y si se me acabaron mis 10 días o se acabaron mis 30 días, necesito quedarme más tiempo con mi familia, le pido a mi empleador que me dé mi goce en saldo vacacional. Y entonces la pregunta del millón es, ya que tenemos un abogado presente, ¿qué recomiendas tú? Para los casos de paternidad, siempre solicitar primero tomar el ciclo máximo que me permite la ley, ¿no? Y si requiero más días, ahí sí conversar con mi empleador y ver si tengo días saldo vacacional, solicitar que tome mis vacaciones en ese momento y agotar mi saldo. Y si requiero más días, solicitar una licencia con o sin goce, ¿no? Ya va a quedar mucho de la evaluación de la empresa, del tipo de trabajo. No es lo mismo que un trabajador que no tiene faltas, nunca ha tenido sanciones, es cumplido, responsable, tenga un caso familiar y me pida el permiso, a un trabajador que es faltón, que no cumple, que está siempre al límite del despido, que venga y me pida el mismo permiso. Obviamente va a quedar un tema mucho a criterio de la empresa si es que le doy o no esa clase de beneficios adicionales, ¿no? O sea que los beneficios también pueden estar alineados un poco al criterio de la empresa. Casi siempre, por ejemplo, sobre todo el tema vacacional. Si bien al comienzo del año lo que se recomienda es que cada área de una empresa establezca su programa vacacional, es decir, recursos humanos, tengo 5 personas a mi cargo, durante el año los 5 tienen que salir sus 30 días, pero no van a salir todos al mismo tiempo. Entonces yo programo de qué periodo va a salir cada uno, y la primera conversación se trata que sea un acuerdo entre el trabajador y el empleador. ¿Cuándo quieres salir, Carla? Yo quiero salir el 1 de mayo al 15 de mayo porque me voy de viaje, y después quiero salir en agosto del 25 en adelante. Ok, lo programamos así y lo comunicamos. Llega el 1 de mayo, o una emergencia en la empresa, Carla, lo siento, tus vacaciones se suspenden. ¿Pero yo las programé? Sí, pero se suspenden, porque la norma es bien clara. Las vacaciones se toman de común acuerdo entre el trabajador y el empleador. A falta de acuerdo, decide el empleador. Siempre. Entonces, el empleador te puede reprogramar las vacaciones hasta un día antes, es su facultad. Ahora, en el Perú hemos avanzado muchísimo con el tema de inclusión. Estamos muy a la par con otros países, tanto así que podemos tener fechas específicas, fechas que son representativas para ciertos diagnósticos. Sí, ¿no? Por ejemplo, tenemos el 25 de octubre, que es el día de personas con talla baja en el Perú, que creo que casi nadie lo sabe, lo celebra. Es un día para las personas que tienen enanismo, justamente puedan ser reconocidas. Hay muchos trabajadores con enanismo. Hace unos días estaba en Open Plaza del Centro Cívico y me llamó la atención ver una chica con enanismo trabajando dentro de Ashley como reponedora, ¿no? Y es un grupo social que no está visibilizado. Igual el 2 de abril, si no me equivoco, que también es el Día del Abogado, pero también ha sido designado como el Día de las Personas con Autismo, Día de la Concientización del Autismo. Son fechas que están y que las entidades del Estado y los programas educativos están obligadas por ley a promover, y que no se ve mucho en realidad.
El 13 de julio, por ejemplo, es emblemático, como saben toda nuestra comunidad, pues el día del TDAH, ¿no? Nosotros estamos de fiesta el 13 de julio, pero claro, es como tú comentas, ¿no? Es importante hacer visible y esa más bien sería una pregunta, porque yo lo menciono como tema importante, pero a veces los trabajadores suelen tener mucho temor cuando hay que llenar la información y te preguntan, ¿condición? ¿No? Así como te preguntan enfermedad, condición, otros, ¿se pone, no se pone? Mira, es un tabú. En lo personal, yo siempre fomento que las empresas identifiquen a sus trabajadores con discapacidad. Por un lado, ¿por qué? Porque nos sirve para sumar la cuota, que es necesario. En el caso del TDAH y el TEA, por ejemplo, hay mucho miedo sobre decir que estoy tal condición. Por ejemplo, a mí hace poco me diagnosticaron que yo tengo rasgos de autismo, ¿no? Que si no me equivoco es TEA, ¿no? Exactamente. Claro, pero tengo rasgos, no soy autista, no tengo rasgos de... Y para mí ha sido sorprendente, ya entendí algunas condiciones de mi vida personal porque hago de tal o cual forma, ¿no? Pero, por ejemplo, en la ficha de datos de una empresa, normalmente eso no se pregunta, ¿no? Se debería preguntar, sí, debería saberse también. ¿Por qué? Porque es una manera de explotar ese tipo de conductas. Por ejemplo, las personas que tenemos TEA o rasgos de TEA somos muy parametrados y somos mucho de seguir procesos. Entonces, si tú me dices la secuencia tiene que ser así, por lo general repetimos después exactamente igualito. Entonces, esa gente es buena para producción, ¿no? Y la gente con TDAH, que es un poco más dispersa, son más creativos, son mejores en áreas como comunicaciones, marketing, eventos, ¿no? Y es una manera de identificar y poder explotar a las personas. Ahí viene el problema que las empresas realmente no tienen políticas de inclusión laboral que permita al interior de la empresa identificar grupos de personas que puedan desarrollarse mejor en tal o cual actividad, ¿no? Así es, y es sumamente interesante, papá, mamá, cuando vemos ahora estos temas que ya los estamos poniendo sobre la mesa para que no sean tan tabú. Por ejemplo, en mi caso, mi sector laboral siempre ha sido el educativo. Entonces yo me he sentido como pez en el agua, porque más bien el sector educación es el más inclusivo de todos los sectores. Entonces la educación te permite flexibilizar y te permite dar la mano para todos, desde nuestros propios hijos, nuestros alumnos, igual los docentes que tenemos algún tipo de condición. Y es muy interesante comparar el sector educativo, que ya tiene este formato establecido, con otros sectores laborales en donde todavía sigue siendo un tema sumamente tabú, ¿no? Es mucho tabú y mucho desconocimiento del empresario. O sea, en el Perú tenemos muchas empresas que son actualmente empresas grandes, pero que han empezado como pequeños emprendimientos, en donde el emprendedor ha sido todo. Hoy día es gerente general y recién está formando equipos de trabajo, pero ya tienen a su cargo a 30, 40, 50 personas. No cumplen obligaciones laborales, por ejemplo, en muchos casos, como comité de seguridad o cosas así, y menos tienen programas de este tipo en los cuales, si lo pudieran aprovechar, serviría para más. Pero es mucho desconocimiento, falta mucha difusión sobre el tema. Y bastante creo yo, porque realmente cuando uno no da a conocer su condición dentro de una situación laboral, pues los desafíos que tú comentas se suelen ver y no se toman o no se da el proceso preventivo porque no se sabe cuál es la fuente de origen, ¿no? Y también hay un tema, o sea, yo como empresa contrato a una persona y yo no, lamentablemente, muchas empresas dicen, yo no tengo tiempo de solucionar esos problemas. Yo contrato a un abogado, necesito un abogado que me resuelva el problema a mí. Contrato a una vendedora, necesito que me venda, ¿no? Si la chica viene con problemas y me va a generar problemas, me va a generar, ahí tengo que pensar cómo ubicarla, cómo aprovechar, mejor la boto. Eso es la verdad. Es más sencillo despedir en periodo de prueba que trabajar en manera de potenciar. Por eso es que actualmente la gestión de recursos humanos va de la mano con la gestión general para explotar las capacidades del personal. O sea, orientar, contraté una vendedora para ventas, pero veo que la chica tiene condiciones que me dan otro puesto. Entonces, de repente, cambiándole de puesto, me genera un valor agregado mayor que una vendedora. No, pero ese ejercicio de ponerme a desarrollar gestión del talento humano es algo que muy pocas empresas están realmente haciendo. Y si yo entonces veo este punto de conversación desde el tema parental, al momento que yo lleno la ficha como papá, por ejemplo, en un nuevo puesto de trabajo, me dan mi ficha para poder tener mis datos personales y me preguntan, ¿no? Familia, esposa, hijos, y tengo un hijo neurodivergente. ¿Lo pongo? Deberías ponerlo. ¿Hay algún beneficio? No te suma ni te resta nada.
Ya quedará de cada empresa ver programas. Por ejemplo, supongamos, a una empresa lo que le cuesta en el Perú, y en general en todas partes, es reclutar talento bueno. Reclutar trabajadores lo puedo hacer rápido. Reclutar buen talento me cuesta. Hacer que el talento bueno se quede, retenerlo, es lo más difícil, ¿no? Entonces, una de las formas de retener el talento humano es generar actividades extralaborales que incluyan a la familia y que digan, oye, acá tal vez no gano tanto, pero estos programas adicionales que tiene mi familia me suman más que irme a otra empresa. Por ejemplo, si yo tengo, hace años las empresas tenían guardería, ahora no hay guarderías en las empresas, muy pocas, pero muchos papás trabajan y mamá trabaja. Entonces, imagínate una empresa, ¿no?, que tenga un convenio con una guardería, y ahora hay guarderías, cadenas de guarderías inclusive, que digan, ok, todos los trabajadores de esta empresa en esta guardería van a tener un descuento del 15%, ¿no? Y encima te descuento por planilla. Entonces, dime, si yo tengo ese beneficio de que llego con mi hijo al trabajo, en mi trabajo recogen a mi hijo, se lo llevan a la guardería y me regresan a la salida, ¿me voy a cambiar de trabajo? No, por supuesto me quedo, qué beneficio. Al menos los 5 años de nido. Claro. Ya. Si tengo un hijo con un problema cognitivo, ¿no?, y este trabajo tiene un convenio con una institución de niños en el cual llevan programas de desarrollo especializado, y este programa me cuesta la mitad de lo que me costaría en la calle, ¿voy a irme de trabajo? Me voy a quedar. Entonces, las empresas tienen que identificar esos servicios adicionales que en realidad no es un costo para la empresa, que pueden hacer que mi trabajador se quede en la empresa y retener el talento que necesito retener. Porque otra de las cosas que has mencionado y que lo pongo también sobre la mesa es cuando tenemos que pedir los permisos para ir a acompañar, como comentábamos antes del podcast, la terapia, ¿no? Estos permisos, por ejemplo, si yo como papá pongo papá, hijo neurodivergente, y una mamá pone mamá, hijo neurodivergente, ¿la empresa a quién contrataría más? ¿Al papá o a la mamá? Eso va a depender mucho del criterio de cada reclutador, ¿ya? Y de la política de cada empresa. Por ejemplo, hay empresas que contratan más mujeres, porque la gente en general, la emprendedora es mujer, ¿no? Hay empresas que prefieren contratar hombres porque consideran que la mujer va a pedir permiso, se va a enfermar, los hijos van a tener que ir al día de la madre. Por ejemplo, ¿qué es más común? ¿Por qué los colegios han cambiado la actuación del Día del Padre a las noches? ¿Por qué los colegios ya no celebran el Día del Padre en las tardes o en las mañanas como estamos nosotros en el colegio? Porque los papás no salen del trabajo, ¿no? Correcto. Por eso es que los colegios ahora hacen el Día del Padre después de las 5 de la tarde para que los papás puedan ir, porque no es normal que el papá pida el permiso, más lo piden la mamá. Entonces, los trabajadores sí, obviamente como empresa, si estoy en una etapa de desarrollo en la cual me interesa crecer y no estoy preocupado en que mi trabajador esté cómodo, me interesa ganar como empresa, voy a procurar contratar que genere menos horas de descanso. Pero la empresa no ve que al yo tener una política más inclusiva, voy a retener a la gente que quiere quedarse, porque la gente va a preferir tener un buen trabajo y cumplir con mi trabajo, arriesgarme a perder el trabajo de los beneficios que me da el trabajo. Entonces, en realidad es una simbiosis trabajador-empleador. Normalmente en el Perú siempre se dice que la empresa tiene la posición dominante en relación laboral y el trabajo está sometido desde la empresa, lo cual es verdad. Pero una empresa en la cual ve en su trabajador un colaborador que me va a sumar a mi gestión, voy a querer que esté contento en el trabajo. Y sobre todo que ese trabajador no siente de que va a tener dificultades o temores por tener un hijo neurodivergente, Al contrario, voy a tener la facilidad y el entendimiento que necesito para cumplir con mi trabajo. Es decir, oye, todos somos responsables en realidad. La empresa me ha dado el permiso. Si me tengo que quedar al día siguiente hasta las 2 de la mañana, me quedaré pues para completar el trabajo. Claro, pero ya tengo ese beneficio inmenso que me está dando. Entonces ahí también depende del trabajador, valorar los beneficios que tu empleador te da. Correcto. Y nos deja un oyente, para no perdernos en los pasitos que nos comenta, ¿qué pasos deben seguir los padres para solicitar licencias? Primero, que cualquier licencia que yo sé que yo tengo una cita con mi hijo, supongamos, dentro de una semana, debo comunicarlo con una anticipación del caso. Tal día yo necesito ese permiso y ¿cómo lo puedo pedir? ¿Cómo lo tramitamos? ¿Como una licencia con o sin goce? O sea, ¿lo voy a compensar? ¿No lo voy a compensar? ¿Me vas a contar el día? ¿No? ¿O me vas a pasar un día a cuenta de vacaciones? ¿No? Y se conversa y se debe conversar con anticipación del caso. Las empresas en sus áreas de recursos humanos, o que ahora se llama gestión del talento, deben tener una trabajadora social que
justamente acompañe a ese trabajador y le diga, sí, efectivamente puedan verificar que tiene un hijo con esa condición y le puedan dar las facilidades que el papá necesite. Las programaciones de fiestas no traen un día para otro, te le dan con un mes de anticipación y normalmente son fechas fijas durante un periodo de tiempo. Entonces yo tengo la capacidad de pedir ese permiso con anticipación del caso. Claro, si yo como jefe viene un trabajador y me dice, mañana necesito permiso, o sea, no te lo voy a dar un día para otro, porque tengo todo un proceso de trabajo que tengo que cumplir. Claro. Pues si tú me avisas 3, 4, 5 días antes, puedo programarme, ok, te voy a dar el permiso este día. También depende que el trabajador también sepa la oportunidad y el momento de pedirlo, todo con tiempo. Correcto, entonces mínimo 30 días. No, mínimo 5 días. Ya, mínimo 5 días. Correcto. Y así como me preguntan sobre las licencias y los pasos y los tiempos, me están preguntando también, me dejaron por las redes, la asignación familiar. Asignación familiar se paga por hijo, la asignación familiar se paga en global y cambia si es que yo dentro de mi formulario indico que tengo un hijo neurodivergente. La asignación familiar es distinta. A ver, la asignación familiar es un beneficio que tiene el trabajador por ser padre o madre. Es decir, si yo soy papá de un hijo o de 5 hijos, no tiene distinción. Si soy papá de un hijo neurodivergente o no, tampoco. Soy papá. Y por el hecho de ser papá, tengo una bonificación equivalente al 10% de la remuneración mínima vital. Y la voy a tener hasta que mi hijo cumpla la mayoría de edad y si tiene todavía 4 años más. ¿Ya? Ahora, ese beneficio lo voy a tener siendo papá o mamá. Si los dos papás trabajamos en la misma empresa, los dos vamos a recibir el beneficio. ¿Ya? Correcto. Y si yo trabajo en 2 empresas en planilla, ojo, en planilla, voy a tener el beneficio en cada empresa. No lo pierdo. No es que una empresa es más importante que Las otra. dos lo van a pagar. Y eso también incluye, por ejemplo, en la parte médica. Si yo, por ejemplo, tengo una empresa, tengo un hijo neurodivergente, la parte del apoyo médico, las EPS, ¿cambian también en el porcentaje? A ver, yo tengo... vamos al régimen general, todos tenemos de salud. En planilla todos tenemos de salud, ¿no? Okay. El salud lo paga el empleador y lo va a pagar tengas un hijo o tengas 50 hijos. El empleador va a pagar siempre el 9% que lo paga el empleador, al trabajador no se le descuenta, ¿de acuerdo? Si tengo EPS, ahí sí cambia la figura en cuanto al pago, porque el empleador sigue aportando una parte del 9% que aportaba de salud, ahora lo va a pagar la EPS y la diferencia la voy a pagar yo como trabajador. Si la EPS considera un hijo con discapacidad, normalmente no tienen sobrecostos, tienen la cobertura, siempre y cuando sea una condición congénita. Si la condición apareció después de la afiliación y es una condición congénita natural, tampoco tiene problemas. Si la condición se genera por un tema de un accidente, ¿no? Ahí sí ya va a pasar una evaluación para ver las capas de cobertura y los topes. Ahí sí va a haber diferencia en el pago porque la EPS no lo cobertura el empleador, en su totalidad, lo paga el trabajador. Entonces yo estoy obligado, mi empresa tiene EPS, estoy obligado a entrar la EPS, no estoy obligado, me puedo caer en salud. Y cuando hablamos de discapacidad, nuevamente, tiene que ser la discapacidad reconocida en el CONADIS. Correcto, qué interesante. ¿Y qué pasaría, Gustavo, si el empleador no respeta mis derechos? Que suele suceder, a pesar de que está normado, a pesar que está establecido, pues como pasa en cualquier parte del mundo, podemos tener una empresa. Aunque no lo crean la gente, el Perú tiene uno de los sistemas legales más proteccionistas para el trabajador de Sudamérica. ¿Ya? Tenemos una gran cantidad de beneficios que otros países ya no tienen, como los 30 días de vacaciones, por ejemplo. Si un trabajador considera que sus derechos están siendo vulnerados, ¿no? Su primer mecanismo que puede hacer es acudir a la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, una entidad del Estado adscrita al Ministerio de Trabajo. Inclusive pueden hacer su denuncia de manera virtual, de forma anónima, ¿no? Si consiguen estar siendo maltratados, que no se está pagando sus beneficios completos, que no se está dando sus vacaciones como corresponden, pueden acudir a esa entidad a presentar su denuncia. Papá, mamá, yo estoy segurísima que el podcast del día de hoy te está pareciendo sumamente interesante, y si te están gustando estos consejos o contenidos, sabes dónde podemos encontrar también más información sobre buenos consejos para todos ustedes, estrategias parentales y acciones efectivas, pues aquí
en Time for Learning, porque nosotros estamos todo el año para ti, comprometiéndose con todas sus familias para brindarle los mejores servicios de refuerzo académico, evaluaciones de aprendizaje, funciones ejecutivas, coaching para padres, para adolescentes, adultos, coaching para TDAH, abordaje cognitivos conductuales, así como también asesorías, talleres y capacitaciones para escuelas y empresas. Acompañamos a jóvenes, adolescentes y adultos que desean ser su mejor versión. Así es que escríbenos por WhatsApp al +51 938 484 149 y recibe más información. Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo. Y esto me pone a pensar, Gustavo, acerca de... Hablaste una palabra muy importante y la vuelvo a poner sobre la mesa, los ajustes razonables. Muchos papás escuchan esta palabra de los ajustes razonables que se pueden solicitar, pero realmente no entienden, no saben qué es un ajuste razonable. El ajuste razonable es una condición que la empresa aplica para el trabajador con discapacidad, no para el papá de un trabajador con discapacidad. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa, mi oficina queda en el segundo piso, ¿no? Dios no quiere, tengo un accidente y a partir de mañana quedé en silla de ruedas. Entonces, no puedo subir al segundo piso. La empresa no va a construir un ascensor para subirme a mí al segundo piso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bajar mi oficina al primer piso. Ese es un ajuste razonable. Correcto. Lo más básico de entender. Entonces, el ajuste razonable es solamente a nivel físico. A nivel condiciones de trabajo. Ya. Por ejemplo, yo tengo una condición, tengo un accidente de trabajo, tengo un accidente general, voy a entrar a descanso médico. Descanso, mucha gente dice, no, está en descanso médico, que trabaje en la casa, hacemos ajuste. No, estás con descanso médico, tú no trabajas ni en tu casa ni en tu casa, tú descansas. Cuando vuelves a trabajar, vamos a ver los ajustes a tu horario, a tu ubicación y a tu nivel de responsabilidad que podemos hacer para que tú sigas trabajando y sigas produciendo dentro de tus limitaciones. Por ejemplo, eras supervisor de campo, ¿no? De una constructora o una empresa de servicios. Entonces tú todos los días tenías que seguir en la camioneta, bajarte en un punto y caminar 15 cuadras para supervisar el área de operación, ¿no? Has quedado con una lesión, no puedes caminar, ya no vas a ir a campo, no puedes supervisar. No eres a trabajador a plazo indeterminado, no te voy a despedir, te tengo que reubicar a otro puesto donde puedas seguir trabajando, donde ya vas a tener otras condiciones de trabajo y otras responsabilidades de acuerdo a tus nuevas condiciones físicas. Por ejemplo, si hablamos acerca de algo muy interesante que conversamos con nuestra comunidad, que son las funciones ejecutivas. Tengo un trabajador que tiene una condición de TDAH, por ejemplo, que va más allá, que no es tanto la parte cognitiva, es la parte cognitiva, pero hacia funciones ejecutivas, planificación, organización, gestión del tiempo, memoria de trabajo, ¿no? A veces necesita un poco más de tiempo, un poco más de días, ¿no? O, por ejemplo, los horarios. ¿Hay ajuste razonable ahí? Ahí llegamos a un problema, que el TDAH no es una discapacidad. Correcto, o sea, seguimos con la línea de CONADIS. Si no es discapacidad, no estoy obligado a ajustar. Los ajustes razonables voy a estar obligados en condición a la condición de discapacidad. Ahí vendría un tema ya de responsabilidad social. Tengo una persona que es un buen elemento, que tiene otros superpoderes, como tú los dices. ¿Cómo lo aprovecho? Lo reubico. Correcto. Por eso es que es muy importante, repito, es que las empresas tengan un adecuado sistema de gestión del talento humano. Ya no es recurso humano, no es que yo contrate gente, es que yo lo contrate, lo aproveche y lo retenga en la empresa. Eso es lo importante ahora. Por supuesto. Entonces, ¿este reajuste razonable nace de la empresa o yo como trabajador, si por ejemplo tengo una discapacidad visual y necesito una laptop que tenga pues instalado un programa, lo solicito yo o asumo que la empresa me lo va a dar? A ver, primero de que debe nacer de la empresa. Es lo ideal. Segundo, el trabajador lo puede solicitar y vamos a ver ahí. Esto deriva de un accidente de trabajo o un accidente común. Si es un accidente de trabajo, la empresa está en la total obligación de ajustarlo. Del accidente común, no estoy en la obligación, vamos a ver hasta dónde puedo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que soy una empresa... Soy una librería, es una empresa, una microempresa. Tengo un trabajador, ¿no? Mi trabajador, mi vendedor, quedó lamentablemente, perdió una mano. ¿Ya?
necesita una computadora que le dicte por voz, pero el software vale $5,000. Yo no lo puedo asumir. Ese ajuste ya no es razonable a mi capacidad como empresa. Correcto, qué interesante. Papá, mamá, entonces ya estás más o menos, sobre todo tu papá, adecuándote con las normas y aprendiendo un poco más acerca de nuestros derechos, y que nuestros derechos también tienen límites, porque Correcto. a veces como papás o como trabajadores, a veces nosotros, claro, queremos acceder a todos los derechos y a veces hasta podemos tener expectativas más altas de lo esperado, y eso no conjuga también con lo que la empresa puede dar. Muchas veces pasa que un trabajador dice, tengo un familiar, mi hermano está enfermo y necesita que yo lo acompañe. Tu hermano no es familiar directo exactamente. Tu hermano está casado, sí, tiene esposa. Tú no tienes nada que hacer ahí, ¿no? Pues soy la hermana mayor, yo lo crié, pero no es tu obligación. Entonces, ¿quieres pedir permiso? Ok, pide permiso dentro del ordenamiento regular, no por tu capricho. Muchas veces ocurre que también la empresa es abusiva, sí, pero también hay muchos trabajadores que son abusivos con la empresa. O a veces no, escuchamos a veces en reuniones, es que mi empresa me da A, B, C y la mía solamente me da A, entonces me voy y hablo con mi jefe. Porque a mí y le no digo, me das ABC. exactamente. Y lo que pasa es que esta empresa tiene un programa de responsabilidad social que incluye ABCD y tu empresa no lo tiene. Entonces, ¿cómo podemos fomentar un entorno laboral más inclusivo para papás? Nosotros como cabezas de empresa, cabezas de equipo, ¿qué Mira, podemos primero hacer? lo básico es que todo trabajador, por parte de los trabajadores, todos deben revisar al menos una vez en su vida su reglamento interno de trabajo. Yo estoy seguro de los que están escuchando, menos del 10% alguna vez lo han leído. Te lo puedo asegurar. Leer al menos cuáles son las reglas y beneficios que tengo como trabajador de esta empresa, que eso está en tu reglamento interno de trabajo, ¿no? Así que te lo entregan por ley. Y obligatorio. Obligatorio. Y nadie lo ha obligatorio. leído, estoy seguro. Segundo, conocer al menos el artículo 25 del Decreto Supremo 003/97-TR, que son las causales de despido. O sea, esas causas son las únicas causas por las cuales te pueden despedir. Son las dos cosas que no todo trabajador debe conocer. O sea, Claro. no te pueden despedir porque eres un papá que tiene 5 hijos, no te pueden despedir porque uno de tus 5 hijos es neurodivergente, no te pueden despedir porque llegaste tarde todo un mes. Correcto, ¿no? Entonces ahí mi función ejecutiva la tengo que trabajar yo. Por eso es que tienes que revisar, saber cuáles son tus derechos como trabajador. Y la parte de la empresa, sí, o sea, la empresa debe entender de que el trabajador es un colaborador, es un valor agregado, ¿no? Y entender también de que reclutar trabajadores buenos no es fácil. Normalmente en otros países tú ves que las empresas se pelean a la gente buena, ¿no? Acá deberíamos llegar a lo mismo, identificar cuáles son los valores, y pasa algo que es muy triste y muy cierto, ¿no? Cuando una empresa empieza a hacer identificación de gestión del talento, identificación de valores, identificación de retenciones, te vas a dar cuenta qué trabajador va a poder ascender y hasta qué puesto. Porque lamentablemente hay gente que nació para vendedor y que nunca va a ser gerente de ventas. Porque es buen vendedor, no es bueno gerenciando. No todos van a ser gerentes, como no todos van a ser generales. La empresa tiene que hacer esa identificación. ¿A quién puedo promover y a quién puedo ascender? ¿A quién puedo darle más otros beneficios y a quién debo retener? Y eso es un tema de gestión del talento. Las empresas tienen que hacer esa tarea, identificar los valores, los objetivos, cuáles son mis metas corporativas. Y si tengo una meta corporativa, ¿qué necesito? ¿Cuál es mi equipo que necesito para llegar a mi meta? O tal vez sí puede ascender, solamente que el camino que tiene que usar, o tal vez lo que tiene que hacer en gestión de talentos es mirarlo de una manera tal vez diferente. O tal vez no sea gerente de ventas, lo puedo pasar a gerente de procesos. Exacto. O sea, pero te digo, es identificar esa persona qué valor agregado me suma a mi organización, tanto a un corto, como a un mediano, como a un largo plazo. Tengo una persona que es recontra creativa, que está en ventas, pero que cuando hay que decorar la tienda por el Día de la Madre, el Día del Padre, es la que hace toda la decoración. Esa chica de repente estaría mejor en marketing, no en ventas. Entonces, pero ella no es marketera. Bueno, capacítala en un curso y aprovechala, ¿no? Tengo una persona que está trabajando en el área de contabilidad y un chico, por ejemplo, hay un abogado que es muy bueno diseñando procesos, pero en derecho tú no estudias procesos, pero el chico tiene habilidad haciendo procesos. Entonces de repente, a pesar de ser abogado,
dale que revise procesos o que apoye a las áreas de procesos para ver que los procesos no colinden o no colisionen con normas operativas, con normas sectoriales de repente que debo cumplir, ¿no? O que haz lo que me identifique todas las normas que mi sector debe cumplir. ¿Y el Estado? ¿De qué manera interviene el Estado en todo esto? Se supone que el Estado es el primer promotor de estas políticas. ¿Ya? Lamentablemente vamos a descubrir que el Estado es el primero que infringe todas estas normativas, desde pago de beneficios laborales, contratación. Lamentablemente el Estado, gran parte de la carga laboral, el Estado se lo ha tirado a la empresa privada. No, ustedes cumplan. Entonces, si un papá, por ejemplo, que a veces nos sucede en las empresas, ¿no? Que pretende a veces decir, bueno, entonces yo voy a hacer una demanda a través del Estado, es mejor conciliar. No, es diferente. O sea, si yo soy un trabajador del sector privado, el cual considero que estoy recibiendo un maltrato de mi empleador, ¿no? Y acudí a Sunafil y Sunafil no hizo nada, otra vez multó. Ojo, Sunafil va a ver que la empresa esté cumpliendo, ¿no? Y muchas empresas en documentación pueden cumplir, ¿no? Entonces, si yo considero que la empresa me ha despedido arbitrariamente, por ejemplo, el despido arbitrario, yo no voy a ir a Sunafil más que a constatarlo. Mucha gente cree que Sunafil te va a reponer. Sunafil no te va a reponer. Sunafil va a constatar si ocurrió o no un despido arbitrario, y lamentablemente Sunafil se demora a veces más de 30 días en resolver este tema, y tú solo tienes 30 días para demandar el despido arbitrario. Entonces, hay algo que es muy cierto. La gente no le gusta ir a los abogados, pero en un caso de temas laborales, de despidos, tienen que ir a preguntarle a un abogado: me han despedido, ¿qué puedo hacer? ¿No? Voy a formar una empresa. Ahí ahorita en internet tú puedes bajar un formato para constituir una empresa, y en realidad no es eso. Tú tienes que hablar con un especialista: mi empresa va a ser este rubro, quiero esa estructura, quiero tener tales cosas, ¿qué debo poner en mi constitución? Y el abogado te va a asesorar qué es lo que tienes que poner en tus documentos. Tanto para uno como para el otro, en realidad, que deben consultar a un especialista en el tema. Me dejan una pregunta también. ¿Indecopi también puede ser una fuente de apoyo en el tema parental? En el tema laboral, no. El tema laboral solamente es Sunafil. Indecopi te podría apoyar, por ejemplo, si en el colegio privado no están cumpliendo las disposiciones de servicios, como por ejemplo el tema de los niños del sombra para los niños con necesidades especiales, o te ponen barreras burocráticas para matricular a tu hijo. Ahí va a participar Indecopi. O sea, Indecopi es para los colegios. No, para el sector privado, pero privado. Va a haber ese tipo de cosas. Para los trabajos es Sunafil. Correcto. Papá, mamá, yo creo entonces que para cerrar, puntos claves que nosotros podemos hablar el día de hoy es: conoce tus derechos laborales, licencias especiales, ajustes razonables, protección contra la discriminación. Solicítalos, porque como te está diciendo nuestro abogado Gustavo Guapaya, es importantísimo poder conocer nuestro derecho. Denunciar incumplimientos, ¿vale la pena denunciarlos? Sí, vale la pena denunciarlos. Y una cosa que quería acotar: normalmente los plazos, por ejemplo, para solicitar estas licencias que conversamos, están en el RIT. El RIT dice cuándo días de anticipación debo pedir mi licencia especial. Sunafil entonces es nuestro punto de apoyo. Sí, es el punto de apoyo de Sunafil. Ese es el punto de partida. A veces uno no sabe por dónde ir, no sabe qué camino tomar. Sunafil es la base. Es la base, y también, como siempre recomiendo, consultar a algún abogado especialista que le diga: esto sí va, esto no va, ¿no? Y como nuestro abogado Gustavo Guapaya nos dice, fomentar la inclusión. Sí, exacto. Muy importante para las empresas que estén escuchando, o CEO de empresas, agentes generales, deben ver ese tema. O sea, preocuparse porque sus empresas tengan políticas de verdadera, políticas que realmente generen un impacto social, tanto de inclusión de personales, de grupos sociales, desarrollo personal, de dar facilidades a quien realmente es un trabajador que me va a la larga a producir mucho más y potenciar mi empresa, ¿no? Total. Hacer realmente su trabajo en la parte de gestión. Y Gustavo, como abogado, ¿qué consejos les darías a los padres que tienen hijos neurodivergentes? Bueno, en realidad sería paciencia. No soy papá, tengo sí amigos que tienen con esa condición, tengo familiares que se dedican a ese sector. Es un tema de acompañamiento constante, ¿no? Entender que no es un impedimento, no es una barrera, es un tema que nos toca o les tocó afrontar, que hay que buscar siempre un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Y es difícil, para toda persona es difícil. Tal vez para sus papás sea más complicado, pero no es imposible.
y que no tengan temor al momento de llenar su formulario cuando los contratan. Lógico, declarar, tengo esta condición, de repente y ver, ¿no? O sea, cuando uno postula una empresa, conocer la empresa, saber qué régimen laboral tiene, qué beneficios otorga, qué programas sociales apoya, qué políticas pro trabajadores tienen, ¿no? Qué programas de desarrollo personal, y ver si realmente esta empresa me gusta. Por ejemplo, Google es una de las mejores empresas para trabajar porque tiene muchas políticas de bienestar laboral, horarios totalmente flexibles, condiciones de trabajo que mucha gente quisiera, y apunta a esa clase de empresas, ¿no? Revisar la lista de los mejores lugares para trabajar en el Perú. En el Perú existe una lista de las mejores empresas para trabajar. ¿Por qué? Porque cumplen con sus beneficios y otorgan beneficios más allá de los obligatorios. Y justamente parte de ellos son los que están orientados al tema de la familia. Correcto. ¿No? ¿Por qué? Porque un pilar está establecido que un trabajador que tiene una vida familiar sana y que una vida familiar tranquila es más productivo. Entonces las empresas más desarrolladas se preocupan por el bienestar social. Como te mencionaba, programas de inclusión tan simples como la fiesta de Navidad, fiesta de fin de año de los niños. Hay muchos papás que no se van de una empresa porque los hijos están tan contentos con las actividades de verano que dicen, oye, cuando estoy en mi verano, encima la empresa me da talleres hasta gratuitos para mis hijos, que no tengo que estar llevando, los traigo al trabajo y se los llevan. O sea, son beneficios que realmente la empresa no les va a generar un mayor costo, lo van a poder pasar al gasto y van a generar un ambiente de bienestar laboral que el trabajador lo va a agradecer. Si yo tengo un buen lugar para trabajar, ¿por qué me quiero ir? Así es, y sobre todo ir rompiendo algunos mitos, ¿no? Antiguamente escuchábamos a nuestros papás decir, no, jamás pidas permiso por los hijos, ¿no? Esa era una super frase que nos enseñaban, ¿no? Claro, y sobre todo en los hombres, ¿no? Exacto. Eso es lo que a Dios gracias se ha superado mucho. O sea, eso ya no es algo que esté mal visto. Por lo que te mencionaba, por eso es que yo no entiendo por qué muchos colegios han optado por cambiar la actividad de los días del padre y día de la madre a la tarde-noche. Justamente muchos papás trabajan, pero en realidad las empresas deberían entender que son pocas fechas al año que los papás piden esta clase de permisos y que son importantes para el desarrollo de los niños, ¿no? Y más que adaptarse a esa forma de modificar las costumbres, o sea, la empresa debe adaptarse a las costumbres sociales también del entorno, ¿no? Así es, tiene que haber entonces la gran palabra que queremos fomentar, que es el equilibrio. Exacto. Gustavo, ¿dónde podemos encontrarte entonces? Tenemos muchísimos papás que quieren seguir abordando más el tema, que quieren seguir sabiendo más sobre sus derechos laborales, los derechos parentales. ¿Dónde podemos ubicarte? Bueno, cualquier consulta tenemos las redes sociales en Facebook que nos pueden ubicar, para sacar una cita y podemos atenderlos con todo gusto. Así es que papás, mamás, ustedes ya lo saben, ha estado con nosotros el día de hoy el abogado Gustavo Huapaya para acompañarnos en todos los procesos legales y esperamos que este podcast te haya podido ayudar para poder abrir un poco más y ampliar el conocimiento sin temores de lo que es el derecho parental. Así es que papá, dale like a nuestro episodio y compártelo. Y si quieres seguir aprendiendo estrategias para mejorar la vida en familia, pues suscríbete al canal y activa la campanita porque vienen más videos llenos de consejos prácticos y herramientas efectivas. Muchísimas gracias nuevamente, Gustavo, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes también. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora, y junto con nuestro invitado especial, a quien agradecemos de todo corazón el estar aquí el día de hoy, te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto con todos. Gracias, Gustavo. Gracias.